Hola, les saludo. Mi nombre es Rocío Judith Pacheco López, con matrícula 25006989, nombre del reto 5, aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles, de la licenciatura en Derecho, siendo mi asesor el maestro Alfredo Hernández Pérez. Ahora conozcamos el caso que analizaremos. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. El contrato celebrado entre las partes constituye un contrato de compraventa internacional. El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico 2020 lo define como un contrato caracterizado porque las partes del mismo tienen sus establecimientos o domicilios en estados distintos. Siempre se refiere a cosas muebles y quedan excluidas la venta de inmuebles, la propiedad intelectual o industrial, las cosas para uso personal o familiar y los valores mobiliarios. Un contrato se considera internacional cuando las partes contratantes tienen su domicilio en distintos países y establecen vínculos comerciales que trascienden las fronteras de cada país. En este caso, el hospital está en España y el laboratorio en Nueva Zelanda, lo que automáticamente le da el carácter de internacional. Por lo tanto, este tipo de contratos se somete tanto a la normativa interna de cada país como a la normativa internacional aplicable, como lo es la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980. El contrato es un contrato mercantil internacional por medios electrónicos, válido y reconocido jurídicamente porque cumple con los elementos esenciales de la compraventa. Involucra a partes de distintos países, como lo son en este caso España y Nueva Zelanda, y se perfeccionó mediante mecanismos electrónicos aceptados en el derecho mercantil internacional, que reconoce la validez de contratos celebrados por correo electrónico, firma digital y plataformas tecnológicas. Candelario Macías, 1998, citado por Scotti 2016, sostiene una concepción amplia del comercio electrónico y que ésta abarca un amplio abanico de actividades, no solo el intercambio de bienes y servicios entre empresas y consumidores, sino también de empresas entre sí y de la administración con empresas y, asimismo, la transferencia electrónica de fondo, el pago electrónico de bienes y de servicios. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacionales de Mercaderías señala en su artículo 30
que el vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualquier documento relacionado con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. De acuerdo con el contrato celebrado, este deberá: 1. Entregar la mercancía conforme al contrato. 2. Contar con un embalaje, conservación y estado adecuado para los fines destinados de la mercancía. Y 3. Que el cumplimiento del plazo sea en su tiempo. Mientras tanto, en el artículo 53 de la misma convención se señala que el comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Por lo tanto, deberá realizar el pago por el material y demás bienes muebles, objeto del contrato, hacer la recepción de la mercadería y, en caso de ser necesario, cumplimiento de trámites de importación. Existen varios instrumentos internacionales que se pueden aplicar a los contratos mercantiles internacionales por medios electrónicos. Entre ellas tenemos la Ley de Modelo de Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el Comercio Electrónico de 1996. También podemos mencionar la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas de los contratos internacionales del 2005, la Convención de Viena para compraventa internacional de mercaderías de 1980, a la que España y Nueva Zelanda forman parte, que son los países de este ejemplo. Además, la Organización Mundial del Comercio, que regula normas del comercio de mercancías, servicios y propiedad intelectual. La Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías 1980, en su artículo 45, señala: 1. Que si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o la presente convención, el comprador podrá: a. Ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52. b. Exigir la indemnización de daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77. En caso de que el comprador no perdiera el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios, aunque ejercite cualquiera de las acciones conforme a su derecho. Y 3. Cuando el comprador ejercite alguna acción por incumplimiento del contrato, el juez o el árbitro no podrán conceder al vendedor ningún plazo de gracia. En el presente caso, el laboratorio Collins & Phillips incumplió las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa internacional. En consecuencia, el Hospital Caminemos Juntos está facultado para otorgar al vendedor un plazo suplementario razonable con el fin de que cumpla íntegramente con la entrega de los bienes pactados, incluyendo la totalidad del material quirúrgico y los bienes adquiridos. En los artículos 25, 49 y 64 de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, señala que el incumplimiento es esencial y este permite cancelar un contrato. Sin embargo, la cancelación no es automática, debe ser declarada por la parte afectada y comunicada a quien incumplió, pero está plenamente respaldada por la normativa internacional. Las cláusulas en los contratos internacionales cumplen la función de convertir la voluntad de las partes en obligaciones claras y exigibles, reduciendo de esta manera los riesgos derivados de la distancia
diferencias legales y posibles incumplimientos. Considero sumar cláusulas como las siguientes al contrato con la finalidad de darle mayor certeza. Por ejemplo, una cláusula de incumplimiento y penalidades. En este caso, de entrega tardía, incompleta o defectuosa, el comprador podrá exigir la sustitución de la mercancía, reducción proporcional del precio o una indemnización por daños y prejuicios en caso del incumplimiento. Otra cláusula creo que es la de la resolución, que señala que en el contrato podrá resolverse de pleno derecho si alguna de las partes incurre en incumplimiento conforme a lo previsto en la Convención de Viena sobre compra-venta internacional de mercaderías. Y una cláusula de solución de controversias, donde las partes acuerden de cualquier controversia derivada del presente contrato. Será resuelta mediante arbitraje internacional administrado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional conforme a su reglamento de arbitraje. Por el momento, esta es mi participación. Muchas gracias.